Y también, hermanos, queremos llegar a la palabra de Dios para aprender qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Y juntos decimos esta oración con que recibimos el mensaje esta mañana. Y decimos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos: amén. Se los ha llamado los influencers. Ese es el nombre que gravita por las plataformas sociales, estos que se llaman los influencers. Pero en mi opinión, son unos descerebrados que lo único que hacen es atontar a la gente. Sí, es más, si ellos supieran que tienen cerebro, hasta serían peligrosos, pues. Pero realmente, cuando pensamos en este tipo de influencer, yo les quiero presentar a una verdadera influencer. Es esta chica que ven en la foto. Ella se llama Jessica Rocha y ella se dispuso a celebrar su graduación de USC San Diego. Y lo quiso hacer en una sesión de fotografías junto con sus padres. Así que esta chica allí con sus padres fue al lugar donde sus papás trabajaban cosechando fresas ahí en el campo. Y ella, vestida con su toga, ella pasó allí con sus papás en esa sesión de fotografía. Porque ellos, los tres, habían trabajado allí durante muchos años, desde que ella era una niña. Estos padres, junto con Jessica, después que emigraron de México a Estados Unidos, le exigieron a ella que trabajara al lado suyo. Porque como papás, ellos querían que ella valorara el trabajo, que valorara la responsabilidad, que valorara el esfuerzo, el sacrificio, ¿cierto? Todo eso que nosotros conocemos, ¿no? Como decimos en buen salvadoreño, a hinchar el pellejo. Y así fue como Jessica pasó durante todos los años de su escuela y acompañando a su papá en el turno de la noche hasta altas horas de la madrugada trabajando en los campos cosechando fresas. Y bueno, hasta altas horas de la noche y al día siguiente levantarse temprano para tomar el autobús que la llevara a la escuela. Jessica quería con esta sesión de fotografías honrar a sus papás. Ella quería darle todo el crédito a sus papás. Que ella bien dice, ¿no? Detrás nadie piensa y nadie ve que hay detrás de una verdura que usted compra en el supermercado. Pero detrás de cada verdura, de cada fruta que se compra en el supermercado, hay espaldas que se rompen trabajando en el campo. Y muchas veces, dice ella, tuve las ganas de renunciar, pero mis papás me animaron con su esfuerzo, con su sacrificio, con todo. Y entonces pude salir adelante porque ellos me decían que si yo me esforzaba trabajando también podía tener para sostenerme en mi educación. Así es que Jessica, para honrar a sus padres, ella se tomó estas fotografías que ven allí en pleno trabajo después de graduarse. Y esta chica quería darle todo el crédito y todo el reconocimiento a sus padres. Esta es una influencer. Esta sí es una influencer. Ciertamente lo es, porque cuando nosotros vemos hacia atrás de donde el Señor nos ha traído, entonces es para que nos detengamos y le demos la gloria a Él. Cuando nosotros vemos de dónde es que el Señor nos ha traído, dónde nos tiene y lo que Él ha logrado con nosotros, a pesar de nosotros, vaya si no debemos de darle todo el reconocimiento que Dios merece. Porque Dios quiere celebrar con nosotros. Porque Dios se quiere gozar con cada uno de sus hijos. Porque Dios también tiene
tanto que dar y tanto que mostrarnos adelante que Él quiere seguir celebrando. Porque Él quiere que sus hijos, usted y yo, seamos influencers de verdad. No idiotas que van por ahí con cualquier cosa. No, Dios quiere influencers. Sí, Dios quiere verlo a usted celebrando con todas las ganas. Así al punto que nosotros podamos gritar la victoria. Sí, ese es el tema de hoy. Porque eso nos lleva el pasaje el día de hoy en Jueces capítulo 7, versículos del 18 en adelante, del 16 en adelante. Es a donde queremos ir, porque ahí es donde el Señor quiere seguir celebrando. Él quiere seguir mostrando qué hay más adelante. Y cuando venimos a este pasaje el día de hoy, tenemos que ver el trasfondo. ¿De dónde venimos? Sí, y Dios ha traído a Gedeón desde el monte de Galaad. Allí él ha visto que su ejército de 32,000, 22 lo abandonan por miedo. Y luego después otros 9,700 también no son escogidos porque no son cautos. Y luego este hombre queda solo con 300. Y desde la cumbre del Galaad, Dios le dice que vaya a ras de piso a meterse a la mera boca del león para que él pueda con sus sentidos escuchar qué es lo que platican. Porque Dios le quiere mostrar algo. Y este hombre se encamina con su siervo, dice, y escucha que 2 de sus enemigos estaban platicando acerca de un sueño que tuvieron. Y es ahí donde Gedeón entiende el resultado. Casi que lo palpa, está en terreno enemigo y escucha dónde está el enemigo, consciente de que Gedeón y que Dios están a otro nivel que ellos. Aun cuando sean pocos, y mis hermanos, aun cuando sean pocos, no importa cuántos estén en contra nuestra. Y este Gedeón, dice ahí el versículo 15 que adora, y que cuando él regresa al campamento, esas casi 2 millas que él tuvo que recorrer del campamento enemigo al campamento suyo, esas 2 millas, entonces él vuelve diferente. Y es así como continúa el pasaje en el versículo 16, a donde quiero que nos estacionemos. Capítulo 7, verso 16. Porque Dios quiere que Gedeón grite, pero grite su victoria. Mis hermanos, versículo 16, dígame que sí lo tiene a la vista. Y dice así: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Primer grito. Y lo que vamos a encontrar en el texto hoy son 2 gritos, hermanos. Este es el primero. Pero el primer principio que nos llevan los versículos del 16 al 18 es este. Anótelo, tome su guía, escríbalo, porque de algo le puede servir. Sí, el versículo 16 al 18 nos va a decir: toma acción con el respaldo de la autoridad de Dios. Toma acción con el respaldo de la autoridad de Dios. Y necesitamos ir con cuidado cuando decimos la autoridad de Dios acá. ¿De dónde es que el pasaje nos habla de la autoridad de Dios? Y para hacerlo necesitamos retornar al capítulo 15. Digo, al versículo 15. Porque en el versículo 15, recuerda, ahí encontramos, recuerde usted, estamos en la noche. Estamos ahí en terreno enemigo. Y Gedeón escucha aquella interpretación del sueño. Ese pan de cebada es Gedeón. Y es Dios quien viene a destruirnos. Y entonces cuando oye aquello, dice que Gedeón adoró. Por un momento detengámonos en esta palabra.
Estuve examinando la palabra que se usa aquí en el texto hebreo. Y esta palabra adorar, mis hermanos, significa no solamente alguien que cae de rodillas. Significa que esta persona que cae de rodillas pone su estómago a ras de piso. Es esta persona que no solamente pone el estómago a ras de piso, pone también su cabeza en el suelo, su frente en el suelo. Y no solamente eso tampoco. Es que esta persona extiende sus manos hacia adelante. Es esta persona que se inclina porque sabe reconocer la autoridad delante de quien está. Pero tampoco se queda solo así. Porque adorar aquí significa que en tal posición la persona besa los pies de alguien. Eso es lo que significa esa palabra adorar. Y es este Gedeón que en medio de la noche que nos invita a la intimidad, la noche cuando hay recogimiento, la noche cuando podemos sentirnos completamente solos, quietos y contemplar la autoridad, a la máxima autoridad a quien le pertenecemos. Todo eso significa, es lo que vivió Gedeón, al punto que este hombre cuando recorre esas 2 millas de regreso a su campamento es otro. Porque entonces Gedeón, el hombre temeroso, el hombre dudoso, el hombre cobarde, aquel cauteloso, sí, ahora va distinto, ahora hasta tiene voz de mando, ahora todos lo van a sentir y lo van a palpar y lo van a oír. Este tiene algo distinto. Y es este que se encamina ahí, a este grupo. Tanto que les dice ahí, los despierta también. Llega allí en la noche, los despierta y dice: levantaos porque Dios nos ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Dios mío, es que realmente yo casi que siento ser uno de ellos ahí. Escuchar a este que de pronto se aparece y dice: levantaos porque Dios nos ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Y mis hermanos, hay algo interesante en todo esto. Porque este que sabe reconocer la autoridad delante de quién está, la autoridad suprema, él toma la iniciativa en otras cosas. Dios no va a restringir, óigalo, Dios no va a restringir la iniciativa de alguien que entiende quién lo ha llamado. ¿Sí? Y cuando pensamos en cómo fue llamado Gedeón, tenemos que ir al capítulo 6, verso 12. He aquí, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Sí, le dice también: tú vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Ve con esta tu fuerza, y tu fuerza soy yo, mi presencia va contigo. ¿Acaso no soy yo el que te mando? Ve y destruye a esos ídolos que yo no soporto. Y este camina y Dios lo lleva en ascenso. Y ahora ya no hay más preguntas, ya no hay más dudas, ya no hay más pedidas de señales, ya no hay todo eso. Ahora es un hombre que se encamina a hacer aquello viendo el resultado adelante. ¿Se da cuenta? Este regresa al campamento viendo cuál es el resultado. Y ahí es donde Dios no lo restringe su iniciativa. La estrategia de Gedeón va a estar supeditada a la estrategia de Dios. Y la estrategia de Dios es no contar con un ejército de 32,000. La estrategia de Dios es tener 300. Porque así como 2 lograron así inmiscuirse, así meterse a terreno enemigo, 300 también lo pueden hacer. Así que este viene decidido. Ya no más preguntas. Si es que, hermanos, cuando hablamos de la autoridad suprema, es otra cosa. Estamos hablando aquí de la autoridad suprema. Espero que eso nos cale, pero nos cale en todos nuestros sentidos. Estamos hablando del Dios que se ha dado a conocer. Es Gedeón que ha conocido de las proezas históricas en su pueblo. Es Dios que trabajó a gran escala liberándolos de Egipto. Es Dios que trabajó a gran escala dándoles la conquista de la tierra prometida. Es Dios quien los ha llevado a hechos reales, no a una realidad virtual. Ese es el problema de muchos hoy en día, que quieren vivir su espiritualidad a base de realidad virtual. Y entonces no se congregan, se conforman viendo por la computadora o por cualquier otro dispositivo, ¿sí?, el
la espiritualidad virtual. Dios mío, ningún dispositivo se compara a esto que podemos tener en presencia, como iglesia, celebrando el sacrificio perfecto del Señor. Así es que usted no se vaya a quedar en casa por ninguna excusa, por favor. Le animo a que venga y que disfrute presencialmente lo que significa reconocer como familia estar delante de la autoridad suprema. Y mis hermanos, es interesante, pero es que por todo el libro recorre la autoridad de Dios en el libro de los jueces con cada uno de ellos. Y Dios los llamó a algo específico, no por las cualidades que tenían, sino por quién era Él. Estos hombres y mujeres eran débiles y llegaron a hacer cosas asombrosas, no por sus competencias, sino por la autoridad suprema que los respaldaba para una misión específica. Así que aquí encontramos la actitud de Gedeón y entendemos más lo que significa adorar. Es que adorar, hermanos, adorar es reconocer la autoridad suprema. ¿Delante de quién estamos? Es venir y reconocer que Dios es superior a cualquier congoja que usted pueda estar pasando ahora mismo, a cualquier cosa que lo ha intimidado, a cualquier situación que lo tiene bloqueado, a cualquier circunstancia que usted le ha hecho incluso retroceder. Dios es superior a todo eso. Y este pasaje nos lleva a ver esa autoridad que es suprema. Y atención, porque cuando hablamos de la autoridad suprema, significa que toda otra autoridad queda supeditada a esa autoridad. Mis hermanos, porque hay tantos en la historia, como el día de hoy, que se levantan y de una manera así altanera, orgullosa y soberbia, ellos se creen la autoridad. Sí, muchos en la historia se han levantado diciendo yo soy la autoridad. Y oiga, la autoridad no le es esencialmente intrínseca a nadie. Dios es el único que ostenta la autoridad suprema, absoluta, y cualquier otra autoridad queda, llámese gobierno, llámese ejército militar, llámese cualquier otro nivel de autoridad, queda supeditada a la autoridad de Dios. Es así como el Señor Jesucristo lo vivió también. Cuando usted va a los evangelios y lee de Cristo, por ejemplo, justamente en la última semana, justo el propio día de su muerte, esto que hemos celebrado, los 4 evangelistas registran ese evento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan del mismo evento cuando Jesús trata con Pilato. Y ahí encontramos que Mateo, Marcos y Lucas son bien escuetos, son bien breves. Pero es Juan el que explaya y amplía lo que Jesucristo platicó con Pilato. De hecho, él registra toda la conversación y vemos a un Pilato que entra y que sale y que entra y que sale y le dice a la multitud, yo no tengo por qué razón alguna para condenar a este hombre. Crucifícale, crucifícale. Y le pregunta a Jesús, piden que te crucifique, ¿qué hiciste? Y el Señor guardó silencio. Y sale y pregunta, miren, es que yo no hallo nada para condenar a este hombre. Crucifícale, crucifícale. Y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué has hecho? ¿Eres tu rey? Y el Señor responde, tú lo has dicho. Y a veces el Señor guarda silencio allí. Y Pilato le pregunta, ¿a mí no me respondes? ¿Que no sabes que tengo autoridad para liberarte o para mandarte a crucificar? Linda la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor fue, ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dada de arriba. Hermanos, cualquier autoridad queda supeditada a la autoridad suprema, aun cuando pensemos que las cosas se van fuera de control. No, Jesús siempre mantuvo el control, aún en los instantes previos de su muerte. Él guardó silencio cuando tenía que hacerlo. Él respondió cuando tenía que hacerlo. Él no fue intimidado por lo que seguía 3 horas después, que era la crucifixión. Jesús mantuvo el control de su propia muerte, porque él es el existente, el eterno, el que puede tomar su vida desde la misma tumba y volver a ser otro. Esa es la autoridad suprema.
Esa es la autoridad con que Gedeón regresa. Este que viene, levántense porque Dios nos ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Y qué interesante, porque si usted se da cuenta, el pasaje es tan rico en lo que dice como en lo que no dice. Porque cuando hablamos en un contexto de guerra, también sobresale el hecho de lo que no se menciona en lo que se supone es ir a una guerra. Ahí encontramos que en ningún momento se menciona que Gedeón va al campamento y que él pasa revista a sus hombres y que les pide que se pongan bien la armadura, que usen bien el casco. No se menciona ni armamento convencional que lleva a alguien a una guerra. No se mencionan cascos, no se menciona armadura, no se mencionan escudos, no se mencionan espadas, no se mencionan lanzas, no se mencionan caballos, no se menciona todo aquello que supone ir a una guerra para atacar o defenderse. No, ninguna de esas cosas. Por el contrario, se mencionan cántaros y se mencionan antorchas encendidas, escondidas en esos cántaros. Y se habla de que estos tienen que gritar. Y se habla también de que estos tienen que rodear a los madianitas en 3 escuadrones de 100 cada uno de ellos comandado por Gedeón mismo. ¿Qué se tiene Dios entre manos? Es Dios que no restringe la iniciativa de este Gedeón. Cuando la iniciativa está supeditada a la autoridad suprema, a la estrategia de Dios. Y ya vio el grito en el versículo 18, por Jehová y por Gedeón. Eso es lo que tienen que decir. Pero ¿qué significa esto en el pasaje? Por Jehová, por la autoridad suprema que nos manda. Y por Gedeón, por la autoridad delegada cuando nos atrevemos a confiar en él. Qué lindo, ¿no? Realmente necesitamos nosotros ser como ellos. La palabra de Dios llevándonos, como para decir que la autoridad suprema nos lleva, hermanos, a que cada uno de nosotros somos llamados. Sí, a tomar acción, respaldados por esa autoridad. Y este es un momento entonces para que pensemos, ¿no? Y pensemos, ¿qué aspectos personales nuestros? ¿Qué aspectos personales nuestros deben ser sometidos a la autoridad de Dios? Y que todavía nosotros los retenemos. Y que todavía nosotros queremos ser los que tenemos ese derecho de tenerlo. ¿Qué aspectos de nuestra vida nosotros necesitamos caer de rodillas? Necesitamos poner el estómago a ras de piso, poner la frente en el suelo, las manos extendidas y besar los pies del Creador. ¿Cuántos de nosotros necesitamos revisar algo en nuestra vida que todavía está a nuestro control? Yo le quiero decir algo de lo que está ocurriendo ahora. Y quizá ya lo he mencionado antes. Y a lo mejor usted piensa que insisto por insistir, pero pienso en la salud mental de muchos. La salud mental que está deteriorada porque su corazón está deteriorado. Su corazón está inquieto, ansioso, temeroso. Y ese corazón así, ¿qué tal un corazón que se vea en el descanso de Dios, en la presencia de Dios? ¿Qué tal esa incertidumbre? Esos miedos que vienen a provocarse aún más y se multiplican porque del otro lado del mundo ya se está viviendo una guerra. Y porque hay un cínico loco allá que se cree que él es la autoridad y que puede mandar a volar cañón y bomba a placer y matar niños inocentes. Y Dios no ha perdido el control. Pero mucha gente vive con corazones destrozados. Destrozados porque piensan que Dios sí ha perdido el control de las cosas. Y viven con la ansiedad. Y como la guerra comenzó allá, entonces el galón de gasolina ahora está 6 y algo. Y ya usted está haciendo cuentas y piensa que no sabe cómo va a ser. Y todo eso versus, por nada estéis afanosos. Dígalo. Si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración
y ruego con acción de gracias. ¿Y qué tal del carácter reactivo, no? De ese carácter nuestro, de ese carácter insoportable, de ese carácter que a veces que ni nosotros mismos nos aguantamos. Y si nosotros mismos no nos aguantamos, menos nos van a aguantar otros también. Pero ¿qué tal ese pasaje que dice, venid a mí los que estáis trabajados, cargados? ¿Qué tal ese pasaje que dice, el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá? Hermanos, necesitamos en medio de nuestros conflictos aprender a adorar. Pero muchos son adictos a la ansiedad. Muchos son adictos a sus temores. Muchos son adictos a su reacción de acuerdo a las circunstancias. Necesitamos, como Gedeón, detenernos en la quietud. Besar esa presencia que es autoridad suprema. Y así como Dios nos lleva a la rendición en oración, como lo hizo Gedeón, también nos lleva a que veamos otra cosa en los versículos del 19 al 23. Mire su Biblia allí. Dice el versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y ahí quedémonos en este otro grito, porque lo que va a suceder aquí, hermanos, es algo tremendo. Ahora lo que encontramos es el segundo principio que comparte la narrativa con nosotros. Si ya tomaste acción, respaldado por la autoridad suprema, ahora el pasaje nos va a decir, toma acción, sí, imitando la fe de otros. Imitando la fe de otros. Y este es el momento culminante. Es que cuando Gedeón entiende que es el momento, es la culminación a la cual Dios lo quiere llevar. Él está actuando porque ya conoce el resultado. Se mueve en acción clara de ir a por ellos, de ir a por los madianitas. Este es el momento y sabe, él va a interpretar todo su momento de acuerdo al entorno, de acuerdo a todo aquello que lo rodea. Y es así como se mueve. Va a tomar acción imitando la fe. Otros lo van a imitar a él y lo van a seguir. Y mis hermanos, esto es tremendo en la noche, porque dice que es tan detallista el pasaje que habla del cambio de centinelas a medianoche. Todo el mundo está quieto, todo el mundo está callado, todo el mundo está dormido. Y se va a mover en la noche, en la oscuridad. 300 sí lo van a poder hacer bien. Y dice que rodean 3 escuadrones a los madianitas. Estos van a ser sigilosos. Sí, por eso Dios solo quería 300, porque 300 se pueden mover mejor que 32,000, ¿no es cierto? Y estos van a rodearlo, y lo único que lleva son cántaros. Y en esos cántaros llevan antorchas encendidas, escondidas. Y en el momento en que esto lo van a usar, dice que van a gritar. Hermanos, es como tomar esto y es tener allí y quebrarlo y oír. Y de pronto ese silencio se rompe. Y ese silencio se convierte en una emboscada celestial. Y estos hombres van a gritar su victoria. Sí, y estos ahí en medio de la oscuridad, el silencio, el ruido de los cántaros, el sonido de los cuernos, el fuego alrededor y todos los gritos de batalla. Mis hermanos, esto pone loco a cualquiera que bien se despierta. Es una emboscada en la cual ellos, óigalo, se fijó bien lo que dice el versículo, permanecen quietos. Permanecen quietos. Porque quedar quietos es observar el obrar de Dios. Quedar quietos significa observar lo que Dios
hace. Y están alrededor y están gritando por la espada de Jehová. Me llamó la atención esto, ¿sabe? Porque es un grito distinto al primer grito. Allá en el primero, en el versículo 18, es por la autoridad suprema y por la autoridad delegada. Ahora es por la espada de Jehová, es su palabra lo que él ha dicho para ellos, y por la espada de Gedón, sus instrucciones, tal cual él les dijo: hagan como yo hago. Y cuando yo esté del otro lado, ustedes van a hacer lo mismo, y ustedes también van a hacer lo mismo, a tal punto que la emboscada entonces sea una gran victoria. Pero estos quedan quietos. Y dice ahí, en el versículo 21, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces, todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 seguían tocando las trompetas, y Jehová puso, oiga esto otro, ellos quedaron quietos, firmes, gritando con la antorcha en su mano, rompiendo los cántaros y sonando los cuernos, quietos, observando el obrar de Dios. Y el versículo 22, ¿cómo fue ese obrar de Dios? Fíjese, dice, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Es Dios obrando. De pronto, despertarse de súbito llevó a una confusión, a un desorden, a un desparpajo. Y cuando estos se despiertan y se preguntan qué está pasando y sin responderse con claridad, y mientras huyen, dice que Dios puso la espada de uno contra el otro. Es decir, yo no sé si este es amigo o si es enemigo, o me mata él o lo mato yo, así. Y luego dice que estos salen huyendo, pero el enemigo, dice el texto, se autodestruye. ¿Se da cuenta cómo obra Dios? ¿Cómo obra Dios con sus enemigos? Entonces sí tenían razón los salmistas. Por cierto, eso es lo que dice el Salmo 46. El Salmo 46 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solamente mírenme cómo obro yo. Están quietos y conoced que yo soy Dios. Y ese Salmo 46 precisamente comienza diciendo, ¿no? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se trasladen a las profundidades del mar, no temeremos porque podemos ver a Dios obrar. Mis hermanos, ese salmo que hemos leído ahora, ese salmo que hemos leído hoy, el 68, dice ahí: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, de su presencia huyan todos los que le temen. Dios es nuestro Dios grande y Él hace que el enemigo se autodestruya. Pero no solamente queda así, no solamente es eso. Mire, en el versículo 23 dice que estos, en el versículo 22, que estos huyen y señala lugares a donde estos salen huyendo en estampida, a todos estos lugares. Pero el versículo 23 me enseña algo. Y dice allí: y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés. ¿Les son familiares a ustedes estos nombres? Son estos que se devolvieron de allá del monte de Galaad temerosos. Fueron estos que no fueron escogidos porque eran incautos al tomar el agua. Fueron estos a los cuales Dios no los da por perdidos. Son estos que Dios sabe reivindicarlos cuando ve a alguien caminar por fe. Estos retornan y estos se meten. Ahora ya no son 300, yo no sé, no se nos da el número, pero lo cierto es que eran bastantes. Ahora ya no solo son 300, son otros más de las tribus anteriores que saben responder y seguir a un influencer, a un verdadero influencer, a un hombre de fe. A un hombre que en su debilidad no depende de él una victoria. Lo que depende de él es ser obediente. Y esto lo siguen. Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han retardado tanto para responderle al Señor. Yo no sé cuánto se ha retardado usted.
Pero lo cierto es que Dios quiere llevarnos cosas maravillosas. Y le digo con todo mi corazón, yo no quiero que usted se lo pierda. Yo no quiero que usted se pierda donde Dios nos quiere llevar y mostrar y lo que Él tiene, para que gritemos nuestra victoria, para que celebremos con Él, para que nos tomemos una selfie con el Señor y que podamos besar sus pies en obediencia, en reconocimiento de su autoridad, y que ya podamos dejar a un lado cualquier excusa o cualquier barrera, cualquier impedimento que hasta este momento a cualquiera de nosotros nos ha dicho, ¿sabes qué? Lleva tu vida espiritual así. Yo le quiero apostar a otra cosa. Y le quiero apostar a que usted y yo podamos reivindicarnos y decirle, sí, Señor, lo que tú me digas. Sí, Señor, te digo que sí. No me voy a negar, Señor, a decirte que sí a nada. Y saben que leyendo en una revista, algo de esto comencé a decir el domingo anterior, leyendo en esta revista Reader's Digest, selecciones, hablaba de un jugador de básquetbol llamado Stacey King. Él jugaba en los Chicago Bulls. Y Stacey King coincidió en la misma época de el legendario Michael Jordan. Ya decir Michael Jordan, ¿verdad? Superado solo por nuestro Kobe Bryant. Fíjense que Stacey King era un novato. Y en esa noche de ese partido, él era el novato y Michael Jordan era la leyenda. Y en ese partido, Michael Jordan anotó 69 puntos, esa bestia. 69 puntos. Y Stacey King en todo el partido, lo único que pudo anotar fue un punto. Y cuando terminó el partido, ustedes saben, los reporteros deportivos se acercan a los jugadores. Y precisamente un reportero se acerca a Stacey King y le pregunta, ¿no? Stacey, ¿cómo fue tu experiencia como novato jugando a la par de Michael Jordan en un partido como este? Y Stacey, cuando le ponen el micrófono, empieza a hablar y dice, sí, siempre voy a recordar esta noche, dice. Esta noche en que Michael Jordan y yo nos combinamos para anotar 70 puntos. Dios nos restringe lo que podamos hacer. A lo mejor a nosotros nos va a tocar anotar un punto nada más. Pero porque sí, toda la gloria la merece el que tiene la autoridad suprema. Y cada uno de nosotros, no importa la edad que tenga, todos cabemos en este equipaje donde Dios quiere Él cantar y quiere celebrar y quiere, mis hermanos, llevarnos a todo lo que Él tiene preparado adelante como iglesia para hacer, para su gloria y que Él tenga la preeminencia en todos nosotros. La verdad con que nos quedamos el día de hoy es esta. Fíjese, complace a Dios en tus victorias, reconociendo su autoridad. Como Gedeón lo hizo, complace a Dios en tus victorias, reconociendo su autoridad. Yo quiero invitarle a que incline sus cabezas y que cierre sus ojos. Y quiero que por un momento usted, mientras está con sus ojos cerrados, que le preste atención a esta canción. Por favor, con su corazón escuche esta canción. Y que el Espíritu Santo le guíe. El arma que puede ser formada, pero no va a prosperar. Cuando la oscuridad caiga, no prevalecerá. Porque el Dios al que sirvo solo sabe cómo triunfar. Mi Dios nunca fallará.
Oh, mi Dios nunca fallará. Yo veré una victoria. Yo veré una victoria. Porque la batalla te pertenece. Yo veré una victoria. Yo veré una victoria. Porque la batalla te pertenece, Señor. Hay poder en el poderoso nombre de Jesús. Cada guerra que emprenda, Él la ganará. Oh, yo no retrocedo ante ningún gigante, porque yo sé cómo termina esta historia. Sí, yo sé cómo termina. Yo veré una victoria. Yo veré una victoria. Porque la batalla te pertenece a ti, Señor. Yo veré una victoria. Yo veré una victoria. Porque la batalla te pertenece, Señor. Voy a adorar en mi camino a través de esta batalla. Voy a adorar en mi camino a través de esta batalla. Tú tomas lo que el enemigo significaba para mal y lo conviertes para siempre. Lo conviertes para siempre. Tú tomas lo que el enemigo significaba para mal y lo conviertes para siempre. Lo conviertes para siempre. Yo veré una victoria. Yo veré una victoria. Porque la batalla te pertenece, Señor. Yo veré una victoria. Yo veré una victoria. Porque la batalla te pertenece, Señor. Voy a ver una victoria. Voy a ver una victoria. Porque la batalla te pertenece, Señor. Yo no sé cuáles son tus batallas, mi hermano. Yo no sé con qué estás batallando en tu corazón. Pero Dios quiere pelear tu batalla. Quizás estás batallando al interior de tu familia con alguien. Y Dios quiere pelear esa batalla. Quizás estás peleando una batalla que no es tuya. Porque no puedes, porque tus fuerzas no te alcanzan. Esa batalla de Dios es de Él que la quiere pelear en su gracia para ti. Porque lo único que Él sabe hacer es cómo ganar. Y aquí nos tiene, Señor, débiles, frágiles, con un lastre, Señor, que hemos venido trayendo quizás y que pesa. Pero suplicamos que tu gracia nos baste, Señor, para que tú te magnifiques en tu autoridad suprema sobre nosotros. Para que tú, Señor, tus victorias, nosotros nos podamos sumar a lo que tú tienes adelante para nosotros. Yo oro que en cualquier circunstancia que en este momento cada uno está peleando, Señor, tú seas el guerrero. Tú seas, Señor, el campeón. Tú seas, Señor, el que nos tome y que nos lleve y que podamos ser tus influencers. Que podamos ser, Señor, los hombres y mujeres de fe que tú quieres tener en este territorio, porque tú quieres marcar territorio con tus hijos, con tu iglesia, Señor, en esta comunidad. Sí, Señor, queremos ser tus 300.
queremos ponernos en tus manos. Y que toda la gloria sea tuya. Nos humillamos, Señor, delante de ti. Ponemos nuestro rostro en el piso. Extendemos nuestras manos y queremos besar tu presencia. Muchas gracias, Señor, por tomarnos, por animarnos en tu palabra, por traernos, Señor, a tu victoria. Muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.